La copa se inclinó hacia mis labios, el vino tinto como sangre fresca de un toro en la plaza de las ventas. Y en ese instante supe que mi imperio acababa de desmoronarse no por un competidor, sino por la mano que más amaba, la de mi hija. Elena me sonrió, sus ojos verdes brillando como esmeraldas falsas bajo las luces del restaurante en la Castellana. Mientras el camarero se inclinaba hacia mí con el rostro pálido de un traidor involuntario. Susurrando palabras que me helaron la sangre, ella puso algo en tu copa, señor. Y en ese momento, juré por la memoria de mi esposa muerta que no solo la desheredaría, sino que la arrastraría al infierno que ella misma había cavado para mí. Gota a gota. Madrid bullía esa noche de finales de primavera, con el aire cargado del aroma a jazmín y asfalto caliente que subía desde la Gran Vía. Yo, Javier Ruiz, el hombre que había convertido un pequeño taller de reparación de coches en un conglomerado automovilístico valorado en cientos de millones, caminaba por la Castellana con el pecho henchido de orgullo. Habíamos cerrado el trato, 60 millones de euros por la adquisición de una fábrica en Valencia. Era el golpe maestro que me catapultaría al Olimpo de los titanes españoles, por delante de esos buitres de Barcelona que siempre me miraban con desdén. Y lo celebraría con ella. Mi Elena, la joya de mi corona. Elena tenía 28 años. El rostro de su madre, esa belleza andaluza que me había robado el corazón en una feria de Sevilla y la astucia que yo mismo le había inculcado en las salas de juntas. Desde niña, la había mimado como a una princesa, pero no con caprichos vacíos, la había educado en los salones de Harvard. Le había dado las riendas de la división de marketing de Ruiz Motes. Y ahora, con este trato, la nombraría vicepresidenta ejecutiva. Papá, esto es nuestro legado. Me había dicho esa mañana por teléfono. Su voz ronca de emoción contenida. Yo sonreí al recordarlo, ajustándome el nudo de la corbata mientras entraba en el Olivo, el restaurante más exclusivo de la ciudad, reservado solo para noches como esta. El maitre me recibió con una reverencia que rozaba la adulación, guiándome a la mesa privada en la terraza acristalada, con vistas a los jardines del Retiro iluminados como un sueño barroco. Elena ya estaba allí, envuelta en un vestido rojo que caía como una cascada de fuego sobre su piel oliva. Se levantó al verme, sus tacones resonando como disparos en el silencio del salón, y me abrazó con una fuerza que me sorprendió. Papá, 60 millones. Somos invencibles. Su perfume, un jazmín salvaje mezclado con algo metálico, me envolvió, y por un segundo, vi en ella a Carmen, mi esposa, riendo en nuestra boda bajo los olivos de Córdoba. Pedimos lo mejor, jamón ibérico cortado al hilo, bogavante vivo traído de Galicia esa misma mañana, y un Vega Sicilia del 94 para brindar. Mientras el camarero, un chico joven, con el uniforme impecable pero los ojos nerviosos de quien carga con secretos, llenaba las copas. Elena levantó la suya primero. Por Ruiz Motes, por ti, y por el futuro que construiremos juntos. Sus palabras eran miel, pero había un temblor en su mano, un leve titubeo que atribuía al vino o a la emoción. Bebí, el líquido aterciopelado deslizándose por mi garganta como una promesa rota. Hablamos de todo y de nada, de la fábrica en Valencia, de cómo expandiríamos a Portugal, de la boda de su prima en Sevilla el próximo mes. Elena reía, sus dientes blancos relampagueando, pero sus ojos se desviaban a la puerta, como si esperara a alguien más. Yo, embriagado por el triunfo, no lo noté. O quise no notarlo. Hija, mañana firmamos los papeles. Serás mi mano derecha, mi sucesora. ¿Estás lista para esto? Ella asintió, sus labios curvándose en una sonrisa que ahora recuerdo como la de un lobo ante la presa. Más que lista, papá. Por fin. El postre llegó, tarta de Santiago,
con su almendra crujiente y azúcar glass que se deshacía como nieve en la boca. Pidí un coñac para rematar. Y fue entonces cuando el camarero se acercó de nuevo, esta vez con una bandeja vacía como excusa. Se inclinó tanto que su aliento me rozó la oreja. Señor Ruiz. Lo siento, pero tengo que decírselo. La señorita. Ella puso algo en tu copa. Lo vi desde la barra. Un polvo blanco, disimulado en el azúcar del postre. El mundo se detuvo. Mi corazón, ese músculo traidor que había resistido infartos emocionales peores, latió como un tambor de guerra en mi pecho. Miré a Elena, que charlaba animadamente con el móvil, ajena o fingiendo serlo. ¿Qué? ¿Estás loco? Sí sé, pero el chico negó con la cabeza, sudando. Juro por Dios, señor. No quería meterme, pero... es su hija. El veneno se extendió no en mi sangre, sino en mi alma. Recordé las noches en vela planeando este imperio. Las traiciones de socios que había aplastado con contratos afilados como navajas. La muerte de Carmen en ese accidente de coche que aún me perseguía en sueños. ¿Y ahora esto, mi propia sangre? Me excusé con una sonrisa forzada. Me levanté tambaleante, era ya el efecto de la droga, y me encerré en el baño de mármol frío. Allí, frente al espejo, vi a un hombre roto, 60 años. Arrugas como surcos en un campo seco. Ojos inyectados en furia. Lavé mi boca hasta que sangró. Escupí el sabor a traición. Y juré, Elena pagaría. No con balas. No con veneno, eso era demasiado fácil. Demasiado vulgar. Pagaría con la ruina que ella misma codiciaba. Mi legado. Deshecho ante sus ojos. Salí del baño con el paso firme de un torero ante el toro. Elena me miró, interrogante. Papá, ¿estás bien? Pareces pálido. Sonreí, levantando mi copa a medio beber. Nunca mejor, hija. Brindo por la verdad. Bebí un sorbo deliberado, fingiendo ignorancia, y vi el pánico cruzar su rostro como una sombra. El juego había empezado. Madrid, con sus luces eternas, sería testigo de mi venganza. Y no pararía hasta que ella suplicara por misericordia que nunca le daría. Pero esa noche, en el taxi de vuelta a mi ático en Salamanca, el mundo empezó a girar. Un zumbido en mis oídos. Visiones borrosas de Carmen gritando mi nombre. La droga actuaba, no era letal. No. Era sutil. Un inhibidor neuronal. Algo para nublar mi juicio. Hacerme firmar papeles que la pondrían al mando. Llamé a mi abogado, un viejo zorro de Toledo llamado Miguel, antes de que la oscuridad me tragara. Miguel, ven ahora. Elena. Mi hija. La línea se cortó, y caí en un sueño negro, soñando con olivos en llamas y una niña riendo entre las cenizas. Desperté al amanecer, con la cabeza como un yunque y el teléfono vibrando como un avispón. Mensajes de Elena, papá. ¿Llegaste bien? Llámame. Ignoré. Miguel llegó media hora después, con su maletín de cuero gastado y el rostro ceñudo de quien ha visto demasiadas puñaladas por la espalda. Javier, cuéntame todo. Y no me mientas, que te conozco desde que eras un crío robando mangos en el mercado. Se lo conté todo, el susurro, la copa, el juramento en el espejo. Él palideció. Esto es grave. Sí, es verdad. Es intento de homicidio corporativo. Pero necesitamos pruebas. Analicemos tu sangre. Revisemos las cámaras del restaurante. Pasamos el día en una clínica privada en Chambery. Yo con una vía en el brazo y Miguel tecleando furiosamente en su laptop. Los resultados llegaron al atardecer, benzodiazepinas modificadas. Lo suficiente para inducir amnesia selectiva durante horas. Idil para firmar documentos bajo coacción química. Es lista. Tu hija, murmuró Miguel, con un respeto renuente.
Pero tonta. Dejó testigos. Las cámaras de El Olivo confirmaron, Elena. En un momento de distracción mía. Deslizando un sobre blanco en el azucarero. El camarero, un inmigrante marroquí llamado Keim, juró declarar a cambio de protección. La furia me consumía, pero no era ciega. Recordé a Elena de niña, con sus trenzas deshechas corriendo por los viñedos de La Rioja, pidiéndome cuentos de caballeros y dragones. Cuando se había torcido, fue la muerte de su madre. Cuando ella tenía 10 años, o mis ausencias. Esas noches en hoteles de Frankfurt negociando piezas, o algo peor. Algo que yo había enterrado. Miguel me advirtió, Javier. La venganza es un fuego que quema al que lo enciende. Piensa en el escándalo. Ruiz Motes se hundirá. Pero yo ya no pensaba. Planeaba. Esa noche, convoqué a Elena a mi ático. Ella llegó radiante, con un ramo de rosas blancas símbolo de pureza. ¡Qué ironía! Papá, ¿qué pasa? Pareces un fantasma. La abracé, oliendo traición en su pelo. Siéntate, hija. Hablemos del futuro. Sirvió café, yo bebí agua. Y mientras charlábamos de nimiedades, grabé cada palabra con un dispositivo oculto en mi reloj. Elena, ¿por qué lo hiciste? Silencio. Luego, lágrimas. Papá, no es lo que piensas. Es por todo lo que perdimos. Pero sus ojos mentían. La confronté con las pruebas, y su máscara cayó, rabia pura, venenosa. Tú lo destruiste todo. Mamá murió por tu culpa, por tus deudas, por tus mentiras. Ese accidente no fue casualidad. Y ahora, con 60 millones, podré reconstruirlo. Tú eres el pasado. El mundo se resquebrajó. Carmen, mis deudas. Recordé vagamente un préstamo dudoso, un socio que desapareció, pero un accidente orquestado, no. Elena gritó detalles, un conductor pagado, frenos manipulados. Lo supe hace años, investigando. Tú lo encubriste por el negocio. Mentira o verdad, no importaba. La eché, con una orden de alejamiento verbal que Miguel convertiría en legal al alba. Ella se fue sollozando, pero yo vi el cálculo en su mirada. Ya tenía aliados. La guerra había comenzado. Madrid, con su sol implacable, sería el campo de batalla. Y yo, Javier Ruiz, no caería sin arrastrarla conmigo. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones en despachos con vistas a la Puerta del Sol, donde el tráfico rugía como un río de metal furioso. Miguel y yo armamos el arsenal, demandas civiles por fraude, investigaciones internas en Ruiz Motes, y un equipo de detectives privados ex policías de la Guardia Civil rastreando las finanzas de Elena. Descubrimos lo peor, había estado desviando fondos menores durante meses. Pequeñas gotas que sumaban 1 millón, invertidos en una startup de tecnología en Barcelona, dirigida por un tal Víctor, su amante secreto. Víctor López, un trepador de 35 años con sonrisa de tiburón y un historial de quiebras en el sector inmobiliario. Está construyendo su propio imperio, Javier, dijo Miguel una tarde en su oficina de la calle Alcalá, rodeados de pilas de documentos amarillentos como páginas de un viejo Quijote traicionado. Usó tu dinero para comprar acciones en competidores. Si el Trato de Valencia se firma con ella al mando, te deja en la ruina. La rabia me ahogaba, pero debajo bullía algo peor, el dolor. Elena, mi niña, no era solo ambiciosa. Era una serpiente que había incubado en mi propio nido. Recordé las tardes en el retiro, empujándola en el columpio mientras le prometía al mundo. ¿Dónde fallé? Miguel, ¿fui un padre ausente o un monstruo? Él, con su cigarro eterno apagado entre los labios, había dejado el vicio por su esposa. Me miró con ojos cansados. Todos fallamos, amigo. Pero ella eligió el camino. Ahora,
¿Venganza o justicia? Yo elegí ambas. Al día siguiente, filtré la grabación de nuestra confrontación a un contacto en El País. No el audio completo aún no, solo un fragmento editado donde Elena admitía el desvío de fondos. El titular salió al mediodía: hija de magnate automovilístico implicada en malversación, el fin de Ruiz Motes. Las acciones cayeron un 15% en horas. Elena me llamó 100 veces, no contesté. En su lugar, envié un mensajero con una carta: el legado que codicias ahora arde. Retrocede, o te consumirá. Pero Elena no era de las que se rinden. Esa noche, irrumpió en mi ático con Víctor a su lado, un dúo de veneno envuelto en elegancia. Él, con traje italiano demasiado ajustado, extendió la mano como si fuéramos socios. Señor Ruiz, hablemos. Elena y yo tenemos una visión para la compañía. Ella, con el maquillaje corrido pero la barbilla alta, añadió: papá, no quiero destruirte. Solo equilibrar la balanza. Mamá merecía justicia. La mención a Carmen me golpeó como un puñetazo. ¿Justicia? Envenenándome, desangrando lo que construí con sudor. Víctor intervino. Su voz melosa: 60 millones son un comienzo. Con nosotros, llegarás a 100. Firma esto. Sacó un contrato preliminar, con cláusulas que me despojaban de control y olvidamos el pasado. Reí. Una risa seca como el viento de la meseta. Olvidar. Qué bonito. Pero el pasado es un fantasma que no se ahuyenta con tinta. Los eché, pero no antes de que Kane, el camarero, llamara desde un número oculto. Señor, la vi anoche en un bar de Malasaña. Con ese hombre. Planean algo grande para mañana. En la firma. Mi pulso se aceleró. La firma del Trato de Valencia era al mediodía en las oficinas centrales de Ruiz Motes, en las afueras de Madrid. Un edificio de vidrio y acero que yo había diseñado como un fuerte inexpugnable. No dormí. Paseé por el balcón, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban como ojos acusadores. Pensé en Carmen, en su risa que llenaba nuestras vacaciones en la Costa Brava, en cómo el accidente frenos fallidos en una curva de la A3 me había dejado viudo y vacío. ¿Había sido mi culpa? ¿Había pagado deudas con un préstamo de un usureros marbellíes? Sí, pero manipulé el coche. No. Elena lo había tejido de mentiras, alimentado por rencor adolescente. O eso creía. Al amanecer, Miguel y yo fuimos a la policía. Denunciamos intento de envenenamiento y fraude. Un inspector de la UIP, una mujer dura llamada Rosa con cicatrices de antidrogas en las mejillas, tomó nota. Señor Ruiz, esto es familia. Los jueces odian lavados sucios. Pero con pruebas, actuamos. Le dimos todo: análisis, grabación, testimonios. A las 11. Un coche patrulla escoltó mi convoy a la firma. Llegué con el corazón en la garganta, el traje planchado pero el alma arrugada. Elena estaba allí, en la sala de juntas con vistas a la sierra de Guadarrama, flanqueada por Víctor y un abogado novato. Papá, dijo, pálida pero desafiante. Firma, y resolvemos esto en privado. El notario, un viejo conocido de Toledo, carraspeó nervioso. Yo me senté al frente, el bolígrafo en la mano como una espada. No, hija. Hoy termina tu juego. Saqué la carpeta de pruebas. La arrojé sobre la mesa como un guante de duelo. Fotos de las transferencias, el informe toxicológico, el testimonio de Kane. Elena se descompuso. Lágrimas reales esta vez. No lo entiendas mal. Era para salvarte de ti mismo. Víctor y yo. Lo hacemos por amor, por un futuro mejor. Víctor se levantó, furioso. Esto es chantaje. Demandaremos por difamación. Pero el notario ya llamaba a seguridad. La policía llegó minutos después.
esposando a Víctor por allanamiento de pruebas, había hackeado mi servidor. Lo supimos después. Elena, libre por ahora, me miró con odio puro. Me arrepentiré de esto, papá. Pero tú me obligaste. La arrastraron fuera, gritando sobre mi culpa en la muerte de su madre. Los empleados murmuraban. El escándalo se extendía como reguero de pólvora por los pasillos. Esa tarde, las acciones se recuperaron un 10%, pero el daño estaba hecho. Ruizmoutes era ahora un nido de víboras, rumores de corrupción, inversores retirándose. Miguel me consoló con un brandy en su club de la calle Serrano. Ganaste la batalla, Javier. Pero la guerra. No terminé la frase. En casa, encontré una carta de Elena, escrita a mano en papel con Eroume a Jazmín, papá. Si me destruyes, te llevo conmigo. Hay más de lo que sabes sobre mamá. Pregúntale a tu amigo Miguel. El corazón me falló. Miguel, mi hermano de armas desde la mili, la duda se clavó como una espina. Esa noche, soñé con Carmen, su rostro deformado en el metal retorcido del coche, susurrando, la verdad te liberará. O te matará. Madrid dormía, pero yo velaba, planeando el siguiente movimiento. La venganza no era solo ruina, era disección. Exponer cada capa podrida hasta el hueso. La carta de Elena yacía sobre mi escritorio como una sentencia de muerte, sus letras cursivas trazando acusaciones invisibles en el aire viciado de mi estudio. Miguel. Mi Miguel, el que había sido padrino en mi boda, el que me sacó de la quiebra en los 90 con un préstamo de su herencia familiar. Lo llamé a las 6 de la mañana. Mi voz ronca como grava en una garganta seca. Ven ahora. Solo tú y yo. Él llegó en su viejo Seat, oliendo a tabaco rancio y café solo, su corbata floja como un lazo fúnebre. Nos sentamos en la terraza del ático, con el sol naciente tiñendo la sierra de oro falso. Le mostré la carta. Sus ojos, esos ojos de hurón astuto, se entrecerraron. Javier, es un farol. Tu hija intenta dividirnos, como una rata acorralada. Pero su mano temblaba al encender un cigarrillo que no fumó. Presioné, dime la verdad sobre Carmen. Que sabes que yo no. Silencio. Luego, un suspiro que arrastraba décadas. Era un secreto suyo, Javier. No mío. Pero, después del accidente, encontré cartas. De un amante en Córdoba. Ella planeaba dejarte, con Elena. El coche. Quizás fue suicidio. O escape. Tú pagaste para encubrirlo. Por la imagen. Por el negocio. El mundo se inclinó. ¿Suicidio? Carmen. Mi Carmen. Con su risa que desafiaba tormentas. ¿Había elegido la muerte sobre mí? Recordé las discusiones. Mis viajes eternos. Las noches en que volvía oliendo a hotel y a otras mujeres, culpa que cargaba como una cruz. Mentira. Grité, derribando la mesa. Miguel se levantó, sereno como un confesor. No miento. Pero Elena. Ella lo supo de una tía, y lo torció. Cree que tú la mataste para silenciarla. Por eso el veneno, Javier. No es solo dinero, es venganza por una madre perdida. Salí de allí aturdido, conduciendo mi Audi por las calles empedradas de Chamberí hasta la casa familiar en La Moraleja, donde Elena había crecido entre piscinas y rosales. La encontré vacía, pero en su habitación, aún con postes de flamenco y libros de economía, hallé un diario encuadernado en cuero rojo. Páginas garabateadas con furia adolescente, papá miente. Mamá no se cayó. Él la empujó al abismo con sus deudas. Víctor me ayudará a equilibrar. Y luego, entradas recientes, el polvo actuará suave. Papá firmará, y yo seré libre. Por ti, mamá. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Las primeras en años. No de pena, sino de rabia cósmica.
¿Cómo había criado un monstruo? O peor, ¿era yo el monstruo? Llamé a Rosa, la inspectora, y le conté todo. Vigilen a Víctor. Y a Miguel, por si acaso. Ella gruñó, familia. Señor Ruiz. Siempre la más letal. Esa tarde, visité la tumba de Carmen en el cementerio de la Almudena, entre cipreses que susurraban secretos al viento. Perdóname, murmuré, depositando una rosa marchita. Si fallé, déjame enmendarlo destruyendo lo que creé. El contraataque empezó sutil, congelé todas las cuentas de Elena. Usé mi influencia en el Banco de España para bloquear sus préstamos. Víctor, ese parásito, vio su startup desfinanciada en horas, inversores huyendo como ratas de un barco andaluz en tormenta. Elena contraatacó con una demanda pública acusándome de abuso emocional, de negligencia parental, citando testigos de su infancia criadas pagadas, vecinos comprados. El País amplificó el tirano de los motores, víctima o verdugo. Mi imagen, forjada en portadas de expansión como el rey del asfalto, se resquebrajaba. Llamadas de accionistas, Javier, resuélvelo o dimite. En medio del caos, apareció un personaje inesperado, Ana, la exesposa de Víctor. Una mujer de fuerte y con ojos de gitana y un acento valenciano que cortaba como vidrio. Me contactó por un email anónimo, sé lo que planean contra usted. Elena no es la única traidora. Nos encontramos en un café discreto de Lavapiés, rodeados de murales callejeros que gritaban justicia social. Ana era menuda, pero su voz era un torrente. Víctor me dejó por ella hace un año. Me quitó todo, la casa, la custodia de nuestra hija. Ahora, usan tu dinero para expandirse a Valencia, donde tengo contactos en la fábrica. Puedo ayudarte a sabotearlo. ¿Aliada o nueva serpiente? La probé, pruebas. Me dio un USB con correos incriminatorios. Víctor sobornando inspectores de la UE para aprobar el Trato de Valencia. Elena firmando como heredera legítima. Ella cree que te matará lentamente, con escándalos hasta que te suicide como... Bueno, como cree que hizo tu esposa. El golpe me dejó sin aliento. Ana añadió, únete a mí, Javier. No por venganza, sino por supervivencia. Mi hija sufre por esto. Acepté. Juntos, filtramos los correos a la prensa catalana, enemigos naturales de Víctor. El escándalo explotó, redadas en Barcelona. Víctor arrestado por corrupción. Elena, sola ahora, me llamó desde un número desconocido. Papá, detén esto. Por favor. Víctor era mi futuro. Su voz, rota por primera vez, casi me hablando. Tu futuro lo construiste sobre mentiras, hija. Ahora, cosecha. Colgué, pero el vacío en mi pecho crecía. Valía la pena. Esa noche, Miguel confesó más, sí, había ayudado a encubrir el accidente, pero no era suicidio. Carmen tenía un amante, pero el coche fue sabotaje de un acreedor. Tú lo ignoraste por el negocio. Traición doble. Despedí a Miguel con una indemnización generosa, no era un asesino, solo un cobarde. Solo en el ático, con Madrid rugiendo abajo, planeé el clímax, la asamblea de accionistas en 2 semanas, donde expondría todo. Pero Elena no esperó. La asamblea se acercaba como un toro enfurecido en la arena de las ventas, y yo me preparaba con la meticulosidad de un matador. Trajes a medida de Savile Row, discursos ensayados frente al espejo hasta que las palabras cortaban como banderillas. Ana se convirtió en mi sombra, su presencia un bálsamo amargo en las noches de insomnio. Cenábamos en tabernas de la Latina, compartiendo paella y confidencias bajo lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes en las paredes encaladas. Javier, ¿por qué no sueltas todo? Vende la compañía. Vete a las Canarias, me decía ella, sus dedos rozando los míos con una ternura que no buscaba. Yo negaba, porque es mío.
y porque Elena debe ver cómo se desmorona. Pero Elena no era presa fácil. Una semana antes de la asamblea, hackearon mi servidor, correos falsos saliendo en mi nombre, admitiendo sobornos en el Trato de Valencia. El pánico se extendió por los pasillos de Ruiz Motes, empleados renunciando, proveedores rompiendo contratos. Rosa me llamó, señor Ruiz, es ciberdelito. Pero apunta a usted. Enemigos. Todos, pensé. Respondí, mi hija. Rastren su IP. Lo hicieron, un cibercafé en Chueca, disfrazada con peluca rubia. La arrestaron esa misma noche, esposas frías mordiendo sus muñecas delicadas. La visita a la comisaría en Moratalaz fue un infierno burocrático, fluorescentes parpadeantes, olor a café quemado y desesperación. Elena estaba en una sala de interrogatorios, sin maquillaje, el vestido arrugado como su orgullo. Me miró a través del vidrio unidireccional, sus ojos verdes ahora pozos de odio y súplica. Déjame salir, papá. Pagaré por el veneno, pero esto es guerra. Entré, solo nosotros dos, el aire cargado como antes de una tormenta en la Sierra Nevada. Guerra que empezaste tú, hija. ¿Por qué? ¿Por dinero? ¿Por rencor? Ella se derrumbó, sollozos que sacudían su cuerpo como un terremoto. No solo eso. Mamá. Encontré las cartas. Tú la engañaste con secretarias, con socias. Ella planeaba divorciarse, llevarme a Córdoba con su familia. Pero el accidente. El informe forense que Miguel ocultó decía alcohol en su sangre. ¿Bebía ella? ¿O la obligaste? Mentiras entretejidas con verdades a medias. Yo recordaba esa noche una discusión feroz sobre mis infidelidades. Una botella de Rioja compartida en rabia. ¿La obligué? Te juro que no. Pero la duda me carcomía. Elena continuó, Víctor me prometió justicia. 60 millones para comprar silencio, para reconstruir lo que destruiste. Pero ahora, lo perdí todo por ti. Por un instante, la abracé. Padre e hija, rotos en un abrazo que olía a jazmín y lágrimas saladas. Elena, detengamos esto. Firma una retractación. Y te ayudo a empezar de cero. Lejos de Madrid. Lejos de mí. Ella se apartó, ojos endurecidos. Demasiado tarde. Ya envié el dossier completo a la fiscalía. Tus deudas. Los sobornos de los 90. El encubrimiento. Mañana, tú serás el arrestado. El twist me golpeó como un capotazo, no era solo venganza, era aniquilación mutua. Salí de allí temblando, llamando a Ana, prepárate. Se acabó el juego limpio. La noche fue un vórtice, reuniones clandestinas en un piso franco de Ana en Vallecas, donde grafitis proclamaban no al capital. Allí, con un jeque freelance, un chaval de 19 con dreadlocks y moral flexible, revertimos el hackeo, plantando pruebas falsas que apuntaban a Elena como cabecilla de una red de espionaje industrial. Al alba, la fiscalía allanó su apartamento en Malasaña, ordenadores, documentos, incluso un frasco de benzodiazepinas idéntico al de la copa. Elena gritó inocencia, pero las cadenas se cerraron. La asamblea llegó bajo un sol abrasador de julio. El auditorio de IFEMA, rebosante de accionistas sudorosos y periodistas como buitres. Subí al podio con el corazón latiendo al ritmo de un pasodoble fúnebre. Señores, Ruiz Motes no es solo acero y ruedas, es sangre, sudor y traiciones. Proyecté las pruebas, videos, correos, testimonios. Elena, desde la cárcel, vio la transmisión en diferido, según me contaron después. Las acciones se dispararon un 20%. Votaron mi permanencia por aplastante mayoría. Pero la victoria era ceniza. Ana me esperó fuera, con una botella de cava fría. Lo lograste, Javier. Brindamos en su coche,
aparcado junto al Manzanares. El río murmurando secretos al atardecer. Sus labios rozaron los míos. Un beso impulsivo nacido de adrenalina y soledad. «Quédate conmigo», susurró. Dudé, ¿amor o alianza? Pero el teléfono vibró. Rosa. «Señor Ruiz, Elena quiere verte. Dice que confiesa todo. Pero hay un precio». Fui a la prisión esa noche. El eco de mis pasos en pasillos de hormigón como un requiem. Elena, con uniforme naranja que la hacía frágil, me miró sin odio por primera vez. «Papá, fue Víctor. Él me convenció. Me drogó él mismo para que lo hiciera». Y sobre mamá. Miguel mintió. Fue un accidente puro. Yo lo inventé para justificarme. Lágrimas. Perdóname. Solo quería ser como tú, invencible. El corazón se me partió. Twist final. No era la villana. Era el eco de mis pecados. Pero la ley no perdona. La sentencia llegó semanas después, 5 años por fraude y tentativa de homicidio. Víctor, 10. Miguel, 2 por obstrucción. Yo, absuelto pero marcado. Vendí parte de Ruiz Moutes a un grupo alemán, asegurando el legado pero diluyendo mi control. Ana y yo nos mudamos a un cortijo en Córdoba, cerca de los Olivos de Carmen, criando a su hija como propia. Madrid quedó atrás. Un sueño febril de luces y traiciones. Sin embargo, en las noches de luna llena, Elena me escribe desde la cárcel: «Papá, la venganza nos destruyó a ambos. Valió la pena». Y yo, mirando las estrellas, susurró al viento: «Sí. Porque en la ruina encontramos verdad». No. Eso sería el final suave. La verdad es que la odio aún. Y ella a mí. La venganza no cierra heridas, las abre eternas. Y en España, donde el sol quema sin piedad, las sombras nunca mueren del todo. Los meses post-sentencia fueron un exilio voluntario. Un retiro forzado en las colinas de Córdoba, donde el aire olía a tierra roja y aceitunas maduras. Pero mi mente aún bajaba por las autopistas de Madrid, rugiendo como un motor averiado. El cortijo de Ana heredado de su abuelo, un jornalero que había luchado en la guerra civil, se convirtió en mi refugio precario, paredes encaladas agrietadas por el tiempo. Un patio con limoneros que goteaban savia pegajosa. Y noches donde el silencio era roto solo por el ulular de búhos que sonaban como lamentos de Carmen. Ana intentaba curarme con rutinas domésticas, desayunos de pan con tomate y aceite virgen. Paseos por los olivares donde su hija, Little María de 7 años con coletas revueltas, recogía piedras como tesoros. «Papá Javier, ¿por qué estás triste?», me preguntaba ella, sus manitas sucias envolviendo las mías. «Porque los grandes hombres que...». «Pequeña», respondía, pero en mi interior bullía el vacío. Ruiz Moutes prosperaba sin mi irónico. No bajo un CEO interino. Un alemán eficiente llamado Klaus que enviaba informes mensuales con gráficos ascendentes como flechas al cielo. 60 millones se convirtieron en 80. Pero cada euro me recordaba la copa envenenada. El susurro de Kane. Lo despedí con una bonificación generosa. El chico abrió un bar en Tetuán. Y le visité una vez, bebiendo té de menta en vez de vino. «Gracias por salvarme», le dije. Él sonrió. «Tímido, solo hice lo correcto, señor. En mi tierra, la familia es sagrada. O letal». Elena cumplía su pena en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaira, cerca de Sevilla. Un lugar de barrotes oxidados y rutinas que aplastaban el espíritu como prensas hidráulicas. Las visitas eran un ritual tortuoso, trayectos en tren AVE. El traqueteo sobre raíles que me mecía en recuerdos de viajes con Carmen a la Feria del Caballo. Allí, separadas por un cristal mugriento, hablábamos en susurros codificados, como espías en una novela de espías. «Papá, aquí dentro aprendo. Leo a Machado, a Lorca.
Entiendo el rencor ahora. Sus ojos, hundidos por el insomnio carcelario, buscaban redención. Yo, endurecido, respondía, el rencor es un veneno que bebemos esperando que mate al otro. Tú lo sabes mejor que nadie. Pero el perdón era una ilusión. En una visita, confesó el twist que lo cambió todo. Víctor no fue el único. Tenía un socio. Tú. No. Espera, Miguel me dio el polvo. Dijo que era por tu bien, para que descansaras y firmaras. Pero él amaba a mamá. Siempre lo hizo. El accidente fue su culpa, discutieron esa noche. Él bebió con ella. El mundo se oscureció. Miguel, el confidente, el traidor supremo. Lo confronté por teléfono desde el andén de la estación. Bastardo. ¿Por qué? Su voz, quebrada, la amaba. Javier. Y odiaba verte destruirlo todo. Elena era mi venganza indirecta. Colgué, vomitando bilis en la vía del tren. Regresé a Córdoba furioso, rompiendo la frágil paz con Ana. Todo fue una mentira, Miguel, Elena, incluso tú. ¿Qué ocultas? Ella, con lágrimas como perlas rotas, admitió, conocí a Víctor en la universidad. Le presté dinero una vez, por piedad. Pero te elegí a ti, Javier. Por honestidad. Nos reconciliamos en la cama, cuerpos entrelazados como raíces en suelo árido. Pero la semilla de duda germinó. María nos vio discutir, escondida tras la puerta, y desde entonces me miraba con recelo, como si yo fuera el ogro de sus cuentos. El imperio se resquebrajaba en cadenas, demandas residuales de inversores estafados por Víctor. Auditorías de Hacienda que olían a venganza política. Un diputado de Podemos, amigo de Elena desde la universidad, impulsaba la investigación. Perdí 10 millones en multas. Vendí la mansión de La Moraleja a un futbolista ruso. Madrid me llamaba de vuelta. No por gloria, sino por cierre. Viajé solo, quedándome en un hotel anodino de Atocha, caminando por la Puerta del Sol donde turistas ajenos pisaban mis fantasmas. Allí, en una plaza abarrotada de vendedores de castañas, encontré a Keim de nuevo. Su bar era un oasis marroquí en el caos, tajines humeantes, música nahua flotando en el aire. Señor Ruiz, vino a celebrar. Negué, pidiendo un té. Hablamos horas de familia, de traiciones. En mi cultura, el honor se lava con sangre o con olvido, dijo. Yo elegí el olvido parcial. Regresé a Córdoba, pero el clímax se cernía, la apelación de Elena, programada para Navidad en los juzgados de Sevilla. Ana me acompañó, su mano en la mía, un ancla en la tormenta. El tribunal era un coliseo de togas y murmullos, con Elena entrando pálida pero erguida, flanqueada por un abogado nuevo, una leona feminista que pintaba a mi hija como víctima de patriarcado automovilístico. Testigos desfilaron, ex-empleadas alegando acoso mío, psicólogos diagnosticando trauma intergeneracional. Miguel testificó por videoconferencia desde su exilio en Portugal, confesando su amor por Carmen y su rol en el envenenamiento. Quería proteger a Javier de sí mismo, balbuceó. El juez, un andaluz con bigote canoso, frunció el ceño. Mi turno, subí al estrado, voz firme pese al nudo en la garganta. No soy santo. Engañé a mi esposa, descuidé a mi hija. Pero el veneno no borra pecados, multiplica demonios. Mostré cartas inéditas de Carmen, Javier, te perdono. Ama a Elena por mí. Lágrimas en la sala. El twist final, Elena, al testificar. ¿Rompió? Papá, tenía razón. Inventé lo de Miguel para herirte más. Mamá murió por accidente. Por mi culpa indirecta, le rogué que condujera esa noche para recogerme de una fiesta. Pero el rencor ¿nos consumió? Silencio sepulcral. El juez redujo su pena a 3 años, con libertad condicional por buena conducta.
Salimos al sol sevillano, Ana abrazándome mientras Elena, aún esposada, susurraba, perdóname, papá. No pude. No aún. Pero en el tren de vuelta, con el Guadalquivir brillando a lo lejos, sentí un alivio frágil. La venganza había cobrado su precio, un imperio menguado, un corazón acribillado. Pero en las cenizas, brotaban brotes nuevos, Ana, María, quizás un futuro sin motores rugientes. El año nuevo trajo un deshielo inesperado, como esas lluvias invernales que ver en el polvo de las sierras andaluzas, dejando el aire limpio y punzante. Elena salió en condicional a finales de enero, bajo supervisión de un terapeuta en Sevilla, parte del trato judicial, un intento de la ley por coser lo que la familia había rasgado. No la recibí en el cortijo, en cambio. Nos encontramos en un café neutral en Córdoba, bajo los arcos mudéjares de la mezquita, donde el pasado musulmán y cristiano se entrelazaban como nuestras vidas rotas. Ella llegó delgada, con el pelo corto y ojos que ya no brillaban con astucia, sino con una vulnerabilidad cruda, como la de un potro recién desbrizado. Gracias por venir, papá, murmuró, pidiendo un chocolate con churros que removió sin probar. Yo, con un café solo que quemaba la lengua, asentí, no por perdón, Elena. Por cierre. Hablamos horas, desentrañando el nudo gordiano de mentiras, su romance con Víctor, nacido de soledad postuniversitaria, el descubrimiento de mis infidelidades a través de un diario de Carmen que yo había quemado pero ella recuperó de las cenizas, el veneno. Un impulso desesperado alimentado por promesas de Víctor de un nuevo comienzo con los 60 millones. ¿Querías ser tú, papá? Invencible. Pero terminé siendo peor, una sombra vengativa. Lloramos. No como padre e hija en una telenovela barata, sino con sollozos guturales que atraían miradas de los turistas. Yo fallé primero, admití. Tus ausencias me enseñaron que el amor se compra con dinero, no con tiempo. Ella negó, no excuses. Elegí el camino equivocado. Al final, un abrazo torpe, oliendo a churros y redención tentativa. Empieza de cero en Valencia, le dije, entregándole un cheque modesto, no millones, sino suficiente para un piso y un curso de mecánica. Reconstruye, pero sin traicionar. Regresé al cortijo con el pecho más ligero, pero las cicatrices picaban. Ana lo notó. Javier, ¿estás bien? Nuestra relación, forjada en fuego, se enfriaba en rutinas, cenas silenciosas. Noches donde su cuerpo se acurrucaba contra el mío pero mi mente vagaba por autopistas fantasma. María, intuitiva como los niños de los olivares, pintó un dibujo, un coche rojo con alas. Nosotros tres dentro, volando sobre Madrid en llamas. Para que no estés triste, dijo. Lo colgué en la pared, un talismán contra la oscuridad. Ruiz Moutes, bajo Klaus, florecía, expansión a eléctricos, alianzas con Tesla que eclipsaban mis días de gasolina y gloria. Vendí mis acciones restantes, embolsándome 30 millones limpios, suficiente para una vida sin deudas. Sin venganzas. Invertí en una fundación para viudas de accidentes de tráfico, en memoria de Carmen, becas para hijas huérfanas, talleres de empoderamiento en barrios marginales de Andalucía. Redención corporativa. Bromeaba Miguel en sus cartas desde Portugal, lo perdoné, a medias, porque el odio eterno agota más que el alma. Pero el clímax residual llegó en primavera, durante la feria de abril en Sevilla. Elena, instalada ya en Valencia con un trabajo humilde en un taller, me invitó. Fui con Ana y María, el bullicio de sevillanas y rebujitos envolviéndonos como un manto festivo. La encontré en un tablao improvisado, bailando con faldas volantes, su risa genuina por primera vez en años. Papá, mira, soy libre. Bailamos, torpes yo con mi cojera de viejo torero. Ella con la gracia de su madre, y en ese remolino de palmas y guitarras,
El pasado se disipó como humo de fogata. Víctor, desde su celda en Bryans, me escribió una vez: perdí todo por ambición. Aprende de mí. Lo que me sin responder. Rosa, ascendida a comisaria, me envió una botella de manzanilla, caso cerrado. Disfrute la paz, señor Ruiz. La paz era frágil, sí. Noches de pesadillas donde la copa envenenada se inclinaba eterna. Pero amaneceres con Ana tejiendo cestas en el patio, María persiguiendo mariposas, y Elena enviando fotos de su primer coche reparado, un Fiat destartalado, símbolo de renacimiento. Madrid quedó como un capítulo archivado, sus luces ahora vistas desde aviones, no desde áticos. La venganza, esa bestia que me devoró, me escupió transformado, no más titán, sino hombre. Rico en cicatrices, pobre en ilusiones. Y en las tardes de Córdoba, bajo olivos centenarios que susurran secretos al viento, encuentro consuelo en la verdad. La traición duele, pero el perdón o su sombra cura. O al menos, cicatriza. Elena me visita ahora mensualmente, trayendo aceitunas de su huerto experimental. Papá, y los 60 millones. Río, fueron el cebo. Lo real es esto, familia, no fortuna. Ella asiente. Y por un segundo, veo a Carmen en su sonrisa. La vida, como un buen vino español, se asienta con tiempo, amargo al principio, pero profundo al final. Fin. Total aproximado, 6.000 palabras.